Bien, cuando trabajamos con procesos, ¿sí? Vimos que cada proceso, que era un programa ejecutándose, ¿sí? O sea, un programa corriendo memoria, vimos que tenía un identificador único que era el Process ID, ¿sí? Y nosotros podíamos conocer el Process ID dentro, ¿sí? de nuestro programa en C a través de la función getPid, ¿sí? Si hacemos un man getPid, podemos observar que dice que nos devuelve, ¿sí? una identificación del proceso y nos devuelve un tipo que es pid-t, ¿sí? Bien, vamos a imprimir nuestro número de proceso. Entonces printf, ¿sí? Main, dos puntos, con esta etiqueta vamos a identificar que estoy adentro del main. Vamos a imprimir el pid de main, main pid, ¿sí? Dos puntos, %d, barra n, get pid, ¿sí? Bien, guardamos, vamos a compilar. Por ahora saquémosle lo de la librería de threads, compilamos y ejecutamos. Bien, ahí obtenemos el proceso 1019. Si lo vuelvo a ejecutar, va cambiando a medida que el kernel me va asignando un número de proceso. Bien, luego cuando vimos thread, ¿sí? También vimos que todo proceso al menos tiene un thread que es de la función main, ¿sí? Y la librería que utilizábamos era pthread, ¿sí? Y para conocer el ID del thread, o sea el thread ID obtenido con la librería pthread, se obtenía a través de una función que se llama pthread-self, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer también entonces un print del thread ID otorgado por la librería pthread, ¿sí? Utilizando la función pthread-self. Thread ID, dos puntos, %d, barra n, coma, pthread-self, ¿sí? Voy a volver a compilar. Bueno, fíjense que pthread dice que devuelve un long unsigned, ¿sí? Entonces acá le voy a poner en vez de d unsigned long. Vuelvo a compilar. Perfecto, sin warning, y ahora lo ejecuto. Bien, fíjense que entonces cuando yo tengo un programa single thread, o sea únicamente un proceso con un solo hilo, voy a tener dos identificadores. Uno que es el process ID y otro que es el thread ID, ¿sí? Uno es un entero en esta implementación de Linux y otro es un unsigned long. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tratar de crear, ¿sí? Threads, y vamos a ver también cómo la función pthread-self me puede entregar esa información dentro del thread, ¿sí? Entonces voy a crear, por ejemplo, la función work, ¿sí? Básica, el prototipo para la subrutina que me va a permitir crear el thread, y voy a definir un número, una constante que me va a servir para determinar la cantidad de threads. Por ejemplo, vamos a definir 2, ¿sí? Entonces acá int i igual 0, y voy a definir un array, ¿sí? Que me va a permitir guardar los thread ID que me va a entregar la función pthread-create, ¿sí? Entonces pthread-t, que es el tipo de dato para almacenar, ¿sí? Un thread ID de la librería pthread, y voy a llamarlo arr-t. ¿Y de qué tamaño va a ser ese array? Y bueno, de thread num, porque va a depender de la cantidad de thread que voy a crear. Y luego con un for, lo que voy a hacer es crear esos threads, ¿sí?
y voy a imprimir el valor del thread ID, ¿sí? Que me devuelve pthread create para verificar. Le voy a dejar esta etiquetita acá para indicar que esto lo hago dentro del main, ya que va a poner work thread ID, y en vez de pthread self, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir el arr-t de ahí, ¿sí? Finalmente voy a hacer los join, ¿sí? Así que esto lo vuelvo a copiar, ¿sí? pthread-join, le voy a pasar el thread ID de cada uno de los threads, perfecto, y ahí voy a tener creado todos los join, ¿sí? Finalmente voy a implementar la función work, voy a asterisco work, voy a asterisco arg, ¿sí? Return null, y acá lo único que voy a hacer es volver a imprimir, ¿sí? El thread ID con la función pthread self. Simplemente voy a cambiar acá para indicar que estoy adentro del work, que el thread ID que voy a imprimir es el del work, y acá tengo la función. Y acá le voy a poner una tabulación para diferenciar de lo que se imprime, ¿sí? Desde el proceso, desde el thread main, ¿sí? Bien, vamos a compilar. Ahora sí le tengo que incluir el linkeo con la librería, compilo, perfecto, y ejecuto. Fíjense que todas estas líneas que empiezan con main son las que se imprimen dentro de main. Por un lado imprimo el process ID y luego el thread ID, ¿sí? De la función main. Y dentro de main, en este caso, imprimo el thread ID creado que me devolvió pthread create en uno y otro thread. Y vemos que coincide el thread ID que también me devuelve pthread self, ¿sí? Dentro de dentro del hilo, dentro de la función work. Perfecto. Entonces acá vemos que hay un único proceso, ¿sí? Y a su vez cada thread ID tiene su thread ID que lo identifica. Ese thread ID es propio de la librería de thread, ¿sí? Y sirve para referenciarse unívocamente a un thread, a un hilo, tanto de la función pthread create como pthread join. Y es la manera de hacer referencia a ese mismo hilo. ¿Ven? Acá la función pthread create me devuelve el thread ID y yo ese mismo thread ID lo uso para hacer el join. Es la manera de referenciar unívocamente, ¿sí? A un thread ID. Si yo imprimo, ¿sí? Dentro de cada thread el proceso, vamos a ver que el proceso debería ser único, ¿sí? Porque lo que van creando son los threads, pero el proceso es uno solo. Voy a hacer esta referencia solamente para que veamos, ¿sí? Que el PID siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a compilar y ejecutamos. Bien, fíjense. 1140, 1140, 1140. Entonces hay un solo proceso, 1140, y después tenemos los dos thread ID, ¿sí? De un thread, ¿sí? Y este del otro thread, ¿sí? Y a su vez main tiene su propio thread ID. Y acá podemos ver que están los tres threads que se crearon, el del main y de los dos work, ¿sí? De acuerdo a esta definición que hicimos nosotros con thread num, ¿sí? Nosotros acá tranquilamente podemos cambiar esta constante y crear todos los threads que creamos necesarios. Ahora bien, una cosa importante es que este tipo de dato, ¿sí? pthread-t, únicamente, ¿sí? Sirve para trabajar dentro de la librería pthread, ¿sí? Y la especificación de POSIX no hace referencia, no define unívocamente que es de algún tipo particular. Nosotros sabemos que esta implementación de Linux es un unsigned long,
pero la verdad es que la especificación lo deja abierto, podría ser cualquier tipo de dato, simplemente que sirva para hacer referencia a un único thread, ¿sí? E inclusive podría ser un entero en vez de una assign long, inclusive podría ser una estructura, ¿sí? Eso está abierto. Lo importante es que solo se debería usar con las funciones que vienen dentro de la librería pthread, ¿sí? Y con eso es la única manera que podemos asegurar la portabilidad de esta librería o la especificación POSIX, ¿sí? Daría lo mismo hacerlo en Linux, en Windows, en Mac, etc., ¿sí? Entonces, este pthread para Linux es unsigned long, pero no está garantizado que sea del mismo tipo para cualquier sistema operativo, ¿sí? Y se lo conoce como opaque data type, ¿sí? Opaque data type, un ejemplo claro para entender qué tipo de datos es el opaque, es una carta, ¿sí? Una carta. Un sobre adentro tiene una carta. El cartero sabe cómo llevar la carta a su destino, pero no sabe el contenido. Bueno, nosotros sabemos cómo usar este tipo de datos con la función pthread create y pthread join, pero no nos interesa conocer realmente qué tipo de dato es. Si es un long, qué valor tiene, qué no tiene. Lo imprimimos, sí, porque tenemos la oportunidad de imprimirlo, pero la verdad es que no está pensado para eso, y de hecho cada implementación lo puede implementar como desee, ¿sí? Eso es para saberlo. Ahora, si esto es así, ¿qué usa entonces el kernel para hacer la planificación de los procesos? ¿Qué usa el scheduler para referenciar a cada hilo dentro de cada proceso? Bueno, para hacer eso, ¿sí? En Linux, y esto es válido solamente para la implementación de Linux, hay que utilizar una nueva función o un assistant call. Y para ello hay que incluir, ¿sí?, esta cabecera. Sys barra syscall.h, ¿sí? Una vez que incluimos este archivo de cabecera, vamos a imprimir ahora con una función que se llama sys-getTid, ¿sí?, el número de thread ID. Ese número de thread ID es el que usa realmente el kernel o el scheduler para hacer referencia a un thread y ponerlo en la planificación de los procesos, ¿sí? Bien, entonces vamos a imprimirlo, vamos a poner main tid, y acá le voy a poner entre paréntesis kernel, ¿sí? Acá vamos a ver que devuelve un entero, ¿sí? Y la función para llamarlo, ¿sí?, se llama es un syscall a sys-getTid, ¿sí? Este system call, ¿sí?, lo que nos va a devolver es el thread ID realmente que usa el kernel, ¿sí?, para planificar. Y no tiene absolutamente nada que ver, ¿sí?, con el thread ID que devuelve pthread self. De hecho, son distintos. De hecho, esto es un entero y acá en esta implementación es un unsigned long. Esto también lo voy a imprimir adentro del thread para ver que también tenemos un thread ID y que no es el mismo que devuelve la función create, ¿sí? Ahí lo vamos a poner, vamos a compilar. Warning, forma por ciento de expect argumentative int long int. Bueno, acá es un long int, no es un int. Vamos a corregir long int, así no tenemos ningún warning. Volvemos a compilar, perfecto, y ahora lo ejecutamos. Ahora bien, fíjense, el main tiene su process ID que coincide, fíjense, coincide con el thread ID del kernel. Fíjense que el PID y el thread ID coincide, no así coincide el thread ID de la librería, ¿sí? Luego acá imprimíamos cada thread ID y ahora parado dentro de cada thread vemos que cada thread tiene su propio thread ID del kernel, el 1184 y el 1185, ¿sí? Entonces, esto es un tema bastante de detalle, pero que nos sirve para entender que
La librería pthread maneja su propio thread ID, que es del tipo pthread ID-T, que puede ser cualquier tipo. De hecho está especificado como un tipo de dato opaco, ¿sí? Cada implementación lo hace como quiere. Solo deberíamos utilizarlo dentro de las funciones de la librería. Pero el kernel realmente usa, en este caso, un long int, un entero, para identificar un hilo, ¿sí? Dentro de cada proceso, ¿sí? Y acá lo podemos observar. Este thread ID es realmente el que usa el kernel, ¿sí? Para hacer el scheduler o el switch tag de todos los hilos que tienen en el sistema.